Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Comenzaremos mencionando que los problemas sobre edades son del tipo de planteo de ecuaciones donde se hace referencia a situaciones en las que intervienen edades de personas que se desean conocer, se comparan momentos temporales y se establecen relaciones matemáticas entre ellos. Ahora bien, la solución de este tipo de problemas involucra reconocer tres elementos importantes que ubicaremos en una tabla. En primer lugar, identificar el número de personajes que intervienen. En segundo lugar, tener presente que la acción del problema se desarrolla en distintos tiempos, o sea, pasado, presente y futuro. Y en tercer lugar, relacionar los personajes con los tiempos. Por ejemplo, conjugando el verbo tener, en presente sería tiene, en pasado sería tuvo y en futuro será tendrá. En este tipo de situaciones es importante tener presente que el tiempo que transcurre para una persona también transcurre para las otras. A continuación realizaremos una actividad. Tenemos dos personas donde la edad presente de Antonio la identificaremos con la variable X y la edad presente de Laura la identificaremos con la variable Y, las cuales desconocemos. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos valores, hace 2 años la edad de Antonio algebraicamente se representaría como X menos 2 y para el caso de Laura se representaría como Y menos 2. Así que dentro de 5 años la edad de Antonio algebraicamente se representaría como X más 5 y para el caso de Laura se representaría como Y más 5. Luego, conociendo el valor de la edad actual de Antonio, por ejemplo, que sea 40. Hace 2 años Antonio tenía 38 años. Y dentro de 5 años Antonio tendrá 45 años. Para el caso de Laura, suponiendo que tiene 25 años actualmente, hace 2 años Laura tenía 23 años y dentro de 5 años Laura tendrá 30 años. Para el caso de este tipo de problemas existen dos propiedades que facilitarán su resolución. En primer lugar, la diferencia de las edades es una constante en el tiempo. De forma vertical sería 38 menos 23 va a ser igual a 40 menos 25 y esto va a ser igual a 45 menos 30 que arroja un resultado de 15. Ahora, horizontalmente 40 menos 38 es igual a 25 menos 23 y esto sería igual a 2. En otro caso, tenemos 45 menos 40, que va a ser igual a 30 menos 25, y esto va a ser igual a 5. Y por último, 45 menos 38 va a ser igual a 30 menos 23, y esto va a ser igual a 7. Tenga en cuenta que el resultado de las operaciones horizontales son diferentes entre ellas. Y la segunda propiedad nos plantea que la suma en diagonal o aspa de los valores extremos simétricos da un mismo resultado. O sea, 38 más 25 es igual a 23 más 40 y esto va a ser igual a 63. La siguiente diagonal, 38 más 30 es igual a 23 más 45 y esto va a ser igual a 68.
Y la siguiente aspa o diagonal sería 40 más 30 es igual a 25 más 45 y esto va a ser igual a 70. Donde también tenemos que resaltar que el resultado de la operación de cada aspa es diferente al de los demás. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la teoría sobre edades en la resolución de problemas como parte del curso de resolución de ecuaciones lineales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.